Dios me los bendiga grandemente. Dios derrame de sus bendiciones sobre su familia y que en su familia haya paz, gozo, armonía, buena comunicación, felicidad, como resultado del amor en la familia. 7 claves para la felicidad en el hogar. Y el día de ayer considerábamos que hay que estar unidos en la adversidad. Pero ¿sabe qué? También se requiere tener una estructura moral. ¿A qué me refiero? Déjeme platicarle. Algunos de los hermanos de nuestra iglesia, la Trinidad, sintieron en su corazón ayudar a los niños del barrio, el barrio ahí de la colonia obrera, de la colonia La Chaveña. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que muchos niños estaban sin desayunar y sin comer porque sus madres se iban a trabajar en las maquiladoras y los dejaban sin desayunar, sin comer, sin mandarlos a la escuela. Entonces, los hermanos de la iglesia decidimos tener un comedor infantil para darles de comer a los niños. Y sabe que lo que nos movió fue darles de comer a los niños. Pero una vez que se les empezó a dar de comer, nos adentramos en la situación y empezamos a analizar la situación de cada hogar, si es que se le puede llamar hogar, porque infortunadamente la mayor parte de esos no eran hogares. Simplemente las madres tuvieron hijos o aquella pareja tuvieron hijos, pero no había una estructura moral en ese hogar. No lo había. Estaban constantemente peleándose los padres, o la madre no hacía caso de los hijos, y en uno de los casos más críticos, más difíciles, es que 2, 3 mujeres de aquellas madres trabajaban en la noche, en las calles. Usted sabe a qué me refiero. Y entonces dejaban solos a los hijos. No había una estructura moral. Ahí mismo, en el comedor de los niños, muchas de las veces algunos de ellos se peleaban a golpes. Y cuando no se peleaban con los demás, se peleaban entre ellos, hermanitos. Ellos, entre hermanos también se peleaban a golpes, porque no había una estructura moral. De ahí entonces que como iglesia nos lanzamos no solamente a dar de comer, sino a dar el alimento espiritual a aquellas familias y la educación, porque no tenían ninguna educación, porque ni siquiera los mandaban a la escuela. Tuvimos nosotros que colaborar para matricular a los niños, comprarles cuadernos, comprarles mochila, en el invierno comprarles una chamarra, atender a los niños a sus necesidades, pero luego atender la mayor necesidad, que no había estructura familiar. ¿Y a qué me refiero? A que no había una enseñanza de disciplina en el trabajo, saber trabajar, tener responsabilidad. No había tampoco honradez, porque también una madre estuvo en la cárcel porque era ladrona. ¿Y qué pasó con el hijo o los hijos? Pues salieron ladrones también. No había estructura moral. Se necesita la enseñanza moral. Se necesitaba la enseñanza del amor de Dios. Se necesitaba que hubiera una estructura de responsabilidad. No tenían absolutamente nada buena parte de estos niños, hijos de madres solteras o hijos de parejas completamente desajustadas, hijos de mujeres que trabajaban en la calle, hijos de mujeres que por la necesidad tenían que salir a trabajar a las maquiladoras
y los dejaban solos, los dejaban abandonados. Así que para la felicidad en el hogar se necesita que haya una estructura. Eso quiere decir que está el padre, cabeza del hogar, y que tiene que definir las responsabilidades de cada quien juntamente con la esposa. Definir las responsabilidades para cada miembro de la familia. Estar al tanto de que se cumplan con esas responsabilidades. Poder premiar por esas responsabilidades. Pero también poner un correctivo cuando no se cumplen con esas responsabilidades. En fin, se necesita la estructura familiar a fin de que haya felicidad en el hogar. Porque de otra manera es un verdadero desastre. No hay felicidad, no hay hogar. Ese no es hogar. Y estamos hablando de la felicidad en el hogar. Las 7 claves de la felicidad en el hogar, una de ellas es tener una estructura familiar. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que el padre, el hombre, es la cabeza de la mujer, por lo mismo la cabeza del hogar. Entonces, que no se cambien los papeles, que no sea la mujer, porque el hombre no toma su responsabilidad y que la esposa la toma. No, el hombre es la cabeza del hogar. El hombre debe ejercer autoridad en la esposa, en los hijos. Hoy estamos teniendo el grande problema de que se quieren cambiar o quieren imponer leyes para que el esposo, el padre, pierda su autoridad en el hogar. Hoy están hablando de que hay que quitar el paternalismo, hay que quitar la autoridad en el hombre, y eso trastornaría muchísimo a los hogares, porque debe haber una cabeza, y esa cabeza bíblicamente, es decir, Dios fue el que determinó que el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer y los hijos están bajo la autoridad de esa cabeza del hogar, pero que esa cabeza del hogar, ese hombre, ese padre de familia, ese esposo, no abdique, es decir, no deje a un lado su autoridad. Pero también que sus hechos, su responsabilidad, su protección, su cobertura para la familia le ayude para ejercer esa autoridad. Dicho de otra manera, hay autoridad oficial y hay autoridad ganada. La autoridad oficial es porque tú eres el esposo, tú tienes la autoridad. Sí, pero esa autoridad se tiene que ganar. Esa es la autoridad ganada. Y la que funciona no es la autoridad oficial. Yo soy el jefe de este hogar porque soy el esposo, porque soy el papá. Esa es la autoridad oficial. Pero gánate esa autoridad. ¿Cómo te la ganas? Dando la protección a tu esposa, a tus hijos, dando lo necesario en lo material, en lo espiritual, la cobertura de protección en contra de los enemigos externos. Que tú seas el escudo para esa familia. Por lo tanto, se requiere una estructura. Hay un rol para el padre, hay un rol para la mamá, hay otro rol para los hijos. Una estructura. Y no nada más así que vivan como quieran, que hagan lo que les dé su gana. No. La felicidad en el hogar, una de las claves es una estructura familiar. Entonces, queremos ser felices, obviamente. Entonces, estamos hablando de 7 claves para la felicidad familiar. Y una de ellas es una estructura dentro del hogar. Vamos a procurar tenerla. La estructura está bien definida en la palabra de Dios. Procuremos consultar la palabra de Dios. Oremos al Señor que nos auxilie para cumplir con nuestro cometido dentro del núcleo familiar. Dios eterno, vengo ante tu presencia. Tú eres el Padre, tienes a tu Hijo y nosotros somos también tus hijos. Ayúdanos, Dios, para conducir bien a nuestra familia,
para que haya felicidad en el hogar. Necesitamos mucho tu guianza. Necesitamos, Señor, tu sabiduría. En tus manos nos estamos encomendando. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. 7 claves para la felicidad familiar.